Hola familia, es un gusto saludarlos nuevamente y compartir con ustedes una pequeña reflexión de la palabra. Mi nombre es Paula Vázquez y espero que Dios nos edifique en este tiempo. Dispón tu corazón para orar y recibir lo que el Señor quiere darte. Padre amado, te doy gracias por este tiempo en el que nos permites estar frente a tu palabra, frente a tu conocimiento, a tu sabiduría, Señor. Gracias porque aunque no podemos reunirnos físicamente, tu Espíritu está en medio de nosotros, guiándonos a perfeccionar la obra que has iniciado. Vemos cómo te interesas en nuestro crecimiento, en nuestra madurez, en el fortalecimiento de nuestro carácter. Gracias, Padre, por la obra que estás haciendo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, en estos días estaba conversando con alguien sobre las reacciones que tenemos a causa de las emociones, en especial aquellas que, por decirlo de algún modo, nos desestabilizan. Por ejemplo, la rabia, la tristeza, entre otras. Las que comúnmente mal llamamos como negativas. Y me pregunté, debo confesar que con cierto tono de queja, Dios, ¿para qué pusiste las emociones en mi vida? No sé si les ha pasado, pero muchas veces me he dicho a mí misma frente a alguna situación algo como, ay, pero yo por qué me enojé, vea cómo le respondí a esa persona. O por ejemplo, ay, yo por qué soy tan sensible, por qué me dejo afectar por tal comentario. En fin, este tipo de expresiones ahora entiendo que por un lado reflejan una queja contra Dios por crearme como soy y contra Él mismo, y por otro lado una justificación, o más bien una excusa para seguir dando rienda suelta a mis emociones y no hacer algo al respecto. Pero bueno, Dios en su infinita misericordia y amor me enseñó al respecto y es lo que quiero compartir con ustedes. Lo primero que el Señor me llevó a entender es que yo soy su imagen y semejanza. En Génesis 1:27 dice, así que Dios creó a los seres humanos, a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Ahí fue donde entendí que si renegaba por las emociones, estaba renegando contra Dios mismo. Porque si yo soy su imagen, quiere decir que Dios también tiene emociones. De hecho, en la Biblia podemos notarlo. En diferentes versos podemos ver a un Dios que se alegra, que se goza, que se conmueve, que se enoja, que aborrece, que siente compasión y muchas más. Entonces, no es un error que en nosotros habiten las emociones. Recordemos que en el proceso creador Dios vio que era bueno lo que había creado. Por eso mismo es que anteriormente decía que las emociones que comúnmente se han nombrado como negativas en realidad no lo son. Si bien al experimentarlas las sensaciones que nos generan no son agradables, no significa que sean malas. De hecho, se ha comprobado que son necesarias para el desarrollo humano. Pero bueno, si hasta el momento hemos hablado de que las emociones son puestas por Dios y que Él mismo tiene emociones, entonces, ¿por qué llegamos a sentirlas como una piedra de tropiezo para nuestra vida, nuestro crecimiento y para la forma en que nos relacionamos con los demás? Para responder a esta pregunta, tenemos que remitirnos a la historia de la humanidad, de cómo el pecado corrompe lo que Dios ha querido darnos, de cómo nuestra tendencia al mal nos hace olvidar la identidad que Dios ha puesto en nosotros al momento de crearnos, basando nuestro accionar en nuestros impulsos y no bajo la guía de Dios. Y en ese punto fue que entendí, Dios puso en mí las emociones para darme cuenta que dependo de Él. Creo que esta es la clave del asunto con las emociones. Darnos cuenta que Dios las puso en nosotros no como algo equivocado, negativo o que esté mal en nosotros. No. Dios nos concedió el poder percibir este mundo por medio de las emociones para entender que en nuestra humanidad no somos capaces de procesar de manera correcta los estímulos que recibimos y que realmente es necesario tener una relación tan íntima con Él para poder retornar a ese diseño original, en el que nuestras emociones no nos llevarán a actuar mal, sino que nos llevarán a reflejar ese Dios que nos creó. La palabra de Dios nos revela cómo el mal manejo de las emociones nos lleva a un estado o acción equivocada. Por ejemplo, en Proverbios 12:25 menciona que la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra. En este caso, vemos que el mal manejo de la ansiedad nos llevará a una depresión. ¿Por qué? Porque humanamente nos cuesta mucho no tener el control. El no saber qué va a ocurrir con alguna situación determinada nos genera ansiedad.
Pero como dice el versículo, la buena palabra trae alegría. Es decir, esa situación que no ha ocurrido y que quizás no ocurrirá, pero que al procesarla por medio de la ansiedad nos genera depresión, Dios nos brinda una alternativa, que es acudir a su palabra, aferrarnos a sus promesas y creer que Él nos cuida. Cuando empezamos a llevar nuestras emociones ante Dios, Él las recibe y a cambio nos da la indicación de cómo procesar dicha emoción. ¿Qué mejor indicación podríamos recibir? El mismo autor de las emociones nos brinda el conocimiento de cómo procesarlas. Y esto es muy, muy importante. Poder confiar en que Dios nos ayuda a procesar nuestras emociones de una manera correcta debería ser algo esencial en nuestra vida. Porque sucede que muchas veces queremos controlar las emociones bajo nuestro criterio y es ahí cuando llegamos a soluciones equivocadas y dañinas en las que nos obligamos a dejar de sentir y que en ocasiones se vuelve algo muy real. Personas que se desconectan del mundo, por así decirlo, donde no encuentran placer, alegría, tristeza o enojo en las cosas que les suceden. Y esto no es lo que Dios quiere. Recordemos el diseño de Dios. A través de las emociones, ya lo hemos visto, pero si también pensamos en nuestro cuerpo físico, vemos que está hecho para interactuar con el entorno a través de los sentidos. Por eso no podemos pretender manejar las emociones por nosotros mismos. Necesitamos ayuda, primordialmente de Dios, pues como dice Proverbios 3, 5 al 6, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Así que un gran reto tenemos. Una vez más, Dios mostrándonos que dependemos única y exclusivamente de Él y que es necesario retornar al diseño original que Dios planeó para nosotros. Diseño que está siendo atacado por muchas corrientes de pensamientos y creencias en las que motivan al ser humano a tener el control de su ser por medio de prácticas que en ningún momento contemplan a Dios. Por eso también pienso que tenemos una responsabilidad de ser buenos administradores de lo que Dios ha puesto en nosotros. Y de que así como lo menciona Pablo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, tenemos un mandato de reflejar a Cristo con nuestras acciones. Y como veíamos anteriormente, si nuestras emociones no están sometidas a Dios, nuestras acciones no serán un reflejo de su carácter. Así que oremos para que el Señor nos ayude a poner por obra esta palabra. Señor, gracias por esta palabra que tú has puesto, Señor. Gracias por la revelación que has traído, Señor. También perdón personalmente por dudar de tu obra, de lo que has puesto en nosotros, Señor. Y gracias porque en vez de tener una actitud de juzgarme o de regañarme, por así decirlo, tú lo que haces es que me enseñas con amor, Señor. Gracias por tus enseñanzas y yo te pido que así como esta palabra fue una revelación para mi vida, Señor, lo sea para la vida de las personas que lo están escuchando. Que si tal vez hay personas que dudan de sus emociones, de que las ven como algo malo, de que las ven como eso que los hace fallar, que podamos entender que en sí las emociones no son malas, que lo que ha estado mal tal vez es no someterlas a ti, de darle rienda suelta, de accionar como nosotros creemos que debe ser, Señor. Gracias por esta guía que tú nos das, Señor. También, Señor, quiero orar por la niñez, Señor, por los niños, por esta creación tan linda, Señor, por esta creación en la que tú también nos enseñas muchas cosas y en las que nos indicas que deberíamos ser como ellos, que deberíamos confiar plenamente en ti, Señor. Yo sé que hay muchas realidades con respecto a la niñez, muchas realidades de abuso, de violencia, también realidades bonitas en las que reciben todo lo que necesitan, Señor. Y yo lo que te quiero pedir hoy, Señor, es que seas tú dando a cada niño de este mundo, Señor, según lo que necesite, Señor, y según tu voluntad, según lo que tú veas, Señor, que ellos deben recibir, Señor. Si hay niños que se sienten solos, Señor, que seas tú, Señor, su compañía, Señor.
Si hay niños que se sienten tristes, Señor, que seas tú su consuelo, Señor. Si hay niños que están alegres, Señor, que seas tú ese motivo de alegría, Señor. Si hay niños, Señor, en necesidad, Señor, que seas tú, Señor, esa provisión, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que tú no eres ajeno a tu creación, Señor. De que tú amas a los niños. En tu palabra vemos, Señor, cómo amaste a los niños, Señor, y cómo los sigues amando. Yo te pido, Señor, que las personas que rodean a los niños, Señor, puedan, Señor, entender la responsabilidad tan grande que hay en sus manos y que seas tú formando esas personas para que asimismo ellas puedan formar a los niños y que desde pequeños, por ejemplo, puedan tener un buen manejo de las emociones como lo veíamos en la palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno y porque podemos confiar en tu cuidado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, familia, muchas gracias por este tiempo, gracias por disponer el espacio y gracias por escuchar hasta aquí. Yo espero que esta palabra la puedan poner por obra. Yo sé que es un gran reto, pero con el Señor lo podemos lograr. Dios los bendiga.